Hola, me llamo Roberto y quiero hablar de la importancia de conocer la lengua de español por mis experiencias en la escuela secundaria, la universidad y mis opciones después de la universidad porque de la lengua. Para la escuela secundaria, asistí a la International Academy de Macomb. Tomé el español durante 4 años en la escuela secundaria, pero no entienda la importancia de hablar una segunda lengua y entender culturas diferentes. Mi profesor de español tenía técnicas diferentes de enseñar que no me permitían entender otros aspectos dentro de la cultura. Al pensar en aprender otro idioma, creo que hay 5 aspectos que deben ser considerados. Primero, entender un segundo idioma puede ayudar a conectarse con un grupo más grande de personas. Además, la comunicación es importante en la experiencia humana y aprender un segundo idioma es una gran manera de comunicarse con muchas personas. El segundo, la conexión con la cultura también es importante porque el idioma es una conexión directa con la cultura y conociendo la cultura, somos capaces de comprender y desarrollar una apreciación por estas tradiciones. El siguiente beneficio de conocer otro idioma es que puede ayudar al viajar. Cuando una persona viaja y habla el idioma del país, es fácil de navegar y es más fácil de conectar con el lugar y la gente. En el otro beneficio de conocer otro lenguaje es que es más fácil entender las perspectivas. Las personas de partes diferentes del mundo tienen experiencias y valores diferentes. Cuando usted entiende estos, es más fácil entender sus perspectivas. El último beneficio de conocer un segundo idioma es las ventajas que puede tener en su carrera. Con los avances tecnológicos, muchas empresas se comunican con otros países y conocer el idioma es una gran manera de ser diferente que otros solicitantes. Más adelante en el video hay una entrevista que habla más sobre este tema. Debido a estas 5 cosas y otros factores, tomé el español en la Universidad de Siena. Estos otros factores incluyen mi conexión con maestro y los estudiantes en la clase. Aquí, en la Universidad de Siena, el programa español me ha mostrado la importancia de conocer y entender otra cultura. Echemos a vistazo a todos los aspectos que componen este curso. Primero, me gustaría presentarles a algunos de los estudiantes que están en el programa de español y maestro. Hola, soy Mario y yo quiero estudiar español para comunicar con otras personas en su lengua nacional. Soy Lauren, me gusta la lengua porque me encanta la oportunidad de formar conexiones con otros. Hola, me llamo Liam y me gusta español porque quiero ser fluido. Hola, bienvenidos al Departamento de Español. Me llamo Maestro. No, en realidad mi nombre es Nicolás, pero aquí en el departamento los estudiantes me llaman Maestro. Aquí estamos en el laboratorio de español. Los estudiantes vienen aquí para estudiar, para jugar, para pasar tiempo juntos. Aquí en esta pared son muchos objetos. Y los estudiantes que han ido a otro país para estudiar español regresan y ponen un regalo, un recuerdo allá que habla de sus experiencias. En mi tiempo he vivido en México, en la República Dominicana, en España y todo esto fue por mi educación y en estudiar el español aquí en Sienas. ¿Sienas? ¿Quién dice Sienas? No, Siena Heights, maestro. Bienvenidos a Siena Heights. Ojalá que nos veamos aquí en las clases en el futuro.
Fuera de la oficina de maestro, tenemos el laboratorio español. El laboratorio español es un gran lugar para trabajar en la tarea española o entre la tarea de sus otras clases también. Este es un gran ambiente para completar el trabajo y es tranquilo para ayudar concentración. Pero si hay muchos estudiantes ahí, tenemos otra habitación con una computadora en la que puedes trabajar sin distracción. Nuestras clases de español tienen algunos estudiantes en ellas. Esto es útil debido al trabajo en grupo que hacemos y es fácil para el maestro ayudar a cada estudiante uno a uno. Como puedes ver, los estudiantes trabajan unos con otros para mejorar la experiencia de aprender dentro de estas clases. Durante nuestro tiempo en este curso, hacemos muchos proyectos y tareas diferentes para conectar con el lenguaje y mejorar nuestra capacidad para hablar, escribir y entender la cultura. Aprendemos historia de la cultura, leemos poesía y completamos el trabajo en línea Course Sites para mejorar. Después de estudiar español en una universidad, tienen la capacidad de usarlo en sus trabajos en el futuro. Hay muchos trabajos diferentes que conocer un segundo idioma puede ser beneficioso, pero ahora presento una entrevista con una persona que trabaja en la industria del automóvil sobre la importancia de conocer un segundo idioma. In my past experiences, I found that speaking multiple languages is important in making connections with other people within a global organization. I work for a global automotive company and often have conference calls with individuals from other countries. At times, language is a barrier, which causes us to work less efficiently. I myself have not previously been given an opportunity to learn a language, and because of my work situation and my interest in learning other languages as well, I decided to teach myself using online resources. Overall, I feel that people should take advantage of any opportunity to learn another language because it will help them make connections with other people that otherwise would not be possible.